16:27. Aprueban un proyecto de ley para penar la tenencia de pornografía infantil. Saben ustedes que por unanimidad la Cámara de Senadores aprobó durante la noche del martes este proyecto de ley, decíamos, para penar la tenencia de pornografía infantil. A veces con la vorágine de los temas que había, de los temas y las discusiones, muchos Mm. quedan de lado, pero un tema central también fue esto en la votación del martes. Toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales va a ser penado, castigado por la ley. Es por eso que estamos en comunicación telefónica ahora con el especialista, y agradecemos desde ya la comunicación del abogado Ariel Ramírez, especialista en Derecho Civil. Buenas tardes, Ramírez. Horacio Montenegro, Cintia Ayala, Silvia Ferreira los saludan desde la radio municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar comunicándome con ustedes. La verdad, en este tema tan sensible, creo que es necesario la opinión de todos y seguir construyendo sobre esta gran iniciativa que tuvieron nuestros legisladores. Iniciativa que ahora es penado, ¿no? Decíamos, la tenencia, porque dentro de las aristas legales, ¿quiénes eran condenados anteriormente? ¿Cuál es la diferencia con esta aprobación? Básicamente, en realidad, digamos, hay que hacer acá como que dice, echa la ley, echa la trampa, el famoso dicho popular, ¿no? Porque muchas personas que en realidad estaban en las otras conductas típicas que mencionaste, ¿viste? La distribución y demás cuestiones, a la hora de un allanamiento, decían que era para consumo personal, ¿sí? Con lo cual, digamos, lograban bajo esta influencia, esta laguna que había quedado, lograr la impunidad. Entonces, esta es una práctica que a nivel internacional fueron viendo los distintos estudios que se han realizado, que han visto también los tratados internacionales en materia penal, que debe ser también tipificada en una conducta para una posible sanción y sentencia, ¿no? En este caso, bueno, también van a ser condenados aquellos que facilitaran el acceso a espectáculos pornográficos o suministrasen material de menores de 14 años. ¿Puede ser? ¿Esto es parte de la modificación de este artículo? Sí, mirá, básicamente yo creo que no hay un cambio conceptual con relación al antiguo, ¿sí? Al artículo 118, 119, que también contemplaba la facilitación de menores a espectáculos, digamos, de este carácter, ¿no? Lo que sí yo creo que, como te decía, celebramos la iniciativa, que más allá de las contiendas políticas hayan tenido la grandeza de avanzar sobre esto. Ahora, el Código Penal en sí mismo, siendo un catálogo delictivo, no logra la sentencia y colocar bajo las rejas a estas personas, ¿sí? ¿Todavía no se logra con esto tampoco? Fíjate que si vos, más o menos en los artículos que estuvieron rondando en toda la prensa, se está hablando de 5.000, 6.000 denuncias anuales, ¿sí? Las cuales las penas son mínimas, que tampoco son de cumplimiento efectivo, ¿sí? Se tendría que avanzar en eso. Más que nada tener el código procesal. Y también... Sí, lo escuchamos. Y también ver la posibilidad, digamos, en materia de delitos sexuales en sí mismo, hacer una reforma integral de esto, ¿sí? Porque hablamos también no solamente de la parte de pornografía, sino en los actos sexuales en sí mismos, digamos, la violación de menores y todos estos delitos sexuales en sí, que tienen como víctimas especialmente delicadas, sensibles a los menores. Y esto, en lo que respecta a usted habla por ahí lo difícil que es la comprobación, ¿no? de estos casos. Digo, es difícil llegar a la persona, por más que haya 5 o 6.000 denuncias anuales. ¿Qué es lo que por ahí más cuesta, doctor? Mire, acá hay dos problemas, ¿sí? Uno, que es un delito muchas veces de 4 paredes. Digamos que son personas que inclusive esto se produce en la distancia, se produce a través de delitos como el grooming, ¿sí? A través de una computadora. Tranquilamente la víctima y el victimario puede estar en distintos países fuera de la jurisdicción después penal argentino, ¿sí? Por lo cual, digamos, al llevar a la práctica es muy complicado. Después, digamos, también el hecho es que como son menores, ¿sí? Se busca mucho el atormentar al menor, el hacerlos callar a los chicos. Eso también es no es solamente que el delito constituye el sacarle una foto o hacerle un video, sino que después continúa con la amenaza, ¿sí? En una prolongación en el tiempo.
Claro, el daño psicológico que usa uno, cómo lo prueba y cómo lo mide también, ¿no? No, sí, totalmente. Digamos, por eso yo estaba escuchando en su tanda publicitaria, por ejemplo, las campañas que ustedes realizan, y la verdad me parece muy, muy agradable. También tenemos que tener en cuenta que por qué están sucediendo estas clases de delitos, ¿sí? Yo creo que en un momento nuestra sociedad vio que había violencia de género. Sí, Y antes era como una cuestión que no se le daba mucha importancia, como que era un delito, vamos a decir, una cuestión interna de la familia entre marido y mujer. Claro, ¿sí? era una cuestión hasta cultural, se iba naturalizando, no se hablaba al respecto y así pasaron generaciones acalladas con esta violencia. Claro, hasta que un día, digamos, nos empezamos a abrir un poco los ojos y vimos la cantidad de víctimas que hubo. Claro. Por ejemplo, yo creo que hubo un hecho notorio en nuestra sociedad, si usted recuerda, por ejemplo, el sketch de Francella y Julieta Prandi. Sí, el de la nena, sí. El de la nena, o el de Olmedo con también, digamos, la bebota, con ¿no? la bebota. Sí. Pero culturalmente eso era aceptado, era gracioso, no nos dábamos cuenta. ¿Qué pasaba? Porque estamos hablando también ahí, digo, complicidad, por no decir otra cosa, de los medios de comunicación. Y yo creo que hoy en día también. Por eso es, fíjese después el repudio, que es lo que hablamos de Julieta Prandi, año 2004-2005, a lo que estamos viviendo hoy, al año 2015, ¿no? Claro. Por eso yo creo que es importante, el derecho penal es el último escalón que llega ya cuando el delito está consumado, cuando hay una víctima, ¿sí? Entonces hoy yo creo que es una cuestión política, cultural de nosotros el cambiar esta realidad. Yo veo, por ejemplo, a veces uno toma con gracia el reggaetón y nenitas de 3, 4 años haciendo ciertos movimientos, vamos a decir, que roza, viste, la pornografía. Claro, el perreo, el famoso perreo. Pero la imagen está en quien la mira, doctor. Eso es otro también. Y me meto en la charla para decirle que esos programas que también otrora nos parecían traídos al día de hoy hasta obscenos, hay algunos que hasta el día de hoy están haciendo 30 y pico de puntos de rating y siguen estando en pantalla. Ahora, ahí hay me parece a mí, una delgada línea en el que mira con ciertos ojos una acción que podría pasar desapercibido teniendo otra mirada. No sé si me sigue más o menos el planteo. Sí, lo entiendo, esa cuestión muchas veces entre la moral y el derecho penal y la norma penal, ¿sí? Muchas veces eso también es el dolo. Fíjese sí, claro, lo que podría suceder con la simple tenencia de material pornográfico. En la actualidad, usted vio que en los grupos de WhatsApp se difunden imágenes de lo que sea. Y a veces hasta indirectamente recibimos imágenes que nosotros no queremos. Claro. Hoy en día, usted, por ejemplo, abre una página de internet y le sale una pantalla emergente con contenidos eróticos. Eso en sí mismo, objetivamente hablando, podría constituir el delito. Un delito, claro. Eso no, si eso usted le encuentra en su celular, usted podría ser tranquilamente partícipe del delito ese. Claro, parte del circuito de difusión sin querer. Sin querer, exactamente. Para esos medios no rigen horarios de protección como sí para la televisión y la radio. Obviamente sabemos de que hay un vacío legal en cuanto al internet, pero digo, de empezar a decir, bueno, si me aparece una ventana emergente violando ciertos horarios, bueno, pero también entramos en un tema que es muy delicado, el tema de internet, ¿no? Sí, porque viste que capaz, digamos, el servidor está en Estados Unidos. Con otro horario, claro. Entonces se torna imposible. Capaz, digamos, sí es en la prevención policial, digamos, que los ciertos organismos que se dedican a la parte de comunicación, que no sé, digamos, ahí cómo empezamos con los software antivirus y das un tema ya más bien técnico ahí, que logren, digamos, bloquear esas pantallas, ¿sí? Claro. Bueno, se logró de un tiempo hasta acá, no hace mucho, no sé si lo seguirá haciendo, el diario más leído de la Argentina, por lo menos así lo decía, tenía el rubro 69, ¿no? Una cosa impensada para estos tiempos, pero sí se seguía manteniendo. Y bueno, lograron a través de mucha presión, a través de una lucha inclusive, se logró sacar eso, ¿no? Ese rubro. Claro, en el diario de mayor tirada del país. Bueno, esas cosas, doctor, ¿no? Que hasta inclusive, fíjate, digamos, que lo que acontecía antiguamente, en la trata de personas, el delito de trata era menor que el robo de ganado, en un momento, ¿sí? Porque había normas que eran del año 1800, donde por ahí los terratenientes lograban imponer
una voluntad sobre la norma y capaz sobre el tema de trata no se cuantificaba tanto la pena, ¿no? Son estas actualizaciones al siglo XXI que debemos tratar de lograr una coherencia y conexidad de nuestra legislación. Exactamente. Para que avance la sociedad, justamente, decíamos, esto claramente constituye un avance para nuestra sociedad, pero ahí, hilando un poco fino, lo que está permitido y lo que no, doctor, usted bien lo decía, ¿no? Sí, totalmente, digamos. También hay que tener en cuenta que estos delitos también, si bien están dentro de lo que sería delitos contra la integridad sexual, más que de integridad sexual, yo lo considero delitos macabros. Porque ya no se busca tanto el placer sexual o qué excitación sexual puede haber en ver a un nenito de 2, 3 años, ¿no? Esto ya más bien constituye una tortura, vamos a decir, hacia la inocencia. Sí, violando toda norma internacional, etcétera, etcétera, así tal cual. Todo tipo de moral, sí. Sí. Exactamente. Pero bueno, igualmente, ya con esta sanción por lo menos vamos avanzando, ¿no? En resguardo a la integridad y por supuesto, ¿no? También creando ya las inquietudes legales como para ir avanzando en otras leyes y en otros proyectos, doctor. Claro, considero que, por ejemplo, cuando se trata de distintos talleres de sexualidad o materias, por ejemplo, dentro de la escuela, yo creo que un eje fundamental en la educación sexual de los chicos hoy en día debería ser el prevenir estas cosas, ¿sí? Sí, bueno, también fue bastante cuestionado la palabra educación sexual en las escuelas. Sí, digamos, claro, pero digamos, en este caso yo no pero creo que haya una gran controversia, porque creo que el derecho natural y todos los padres estamos de acuerdo en prevenir esto, digamos. Después, sobre otras cuestiones, creo que hay polémica o no, digamos, ¿no? Pero sobre este tema nos ponemos de acuerdo, así igual que nuestros legisladores, ¿no? Sí, no sé, hay cosas que no se discuten, ¿no? Y hay que avanzarlas. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Municipal y bueno, queríamos saber justamente cuál era su visión a raíz de esta aprobación. No, al contrario, digamos, yo estoy muy agradecido a ustedes, ¿sí? Bueno, a su disposición. Gracias. Muy amable, buen fin de semana, hasta luego. Igualmente para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con el abogado Ariel Ramírez, especialista en Derecho Civil, después de la aprobación de este proyecto de ley. Penan también la tenencia de pornografía infantil en Argentina. En cada recuerdo